Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos realmente muy complacidos de la convocatoria que ha tenido durante todo este verano el ciclo Verano Planeta. Ustedes saben que estamos celebrando 20 años de este ciclo que nació aquí en la costa atlántica, en Mar del Plata, luego se extendió a muchos otros sitios del país. Del verano pasamos al otoño, al invierno, a la primavera, y realmente es una satisfacción enorme porque un programa o un acontecimiento de orden cultural que lleve 2 décadas no es tan frecuente, y eso ha sido posible porque ustedes la convocatoria ha sido siempre respondida por parte de ustedes de manera muy positiva. Muchísimas gracias a esta casa, al Hotel Costa Galana, a su familia propietaria, donde nos hacen sentir siempre muy confortables, muy en casa. Estamos siempre en casa, así que muchas gracias a Maruja, a Claudia. Muchísimas gracias al Canal 10 que nos permite difundir las actividades que hacemos en el ciclo. Muchísimas gracias de manera muy particular a quien es nuestro patrocinador y a quien nos acompaña desde hace un tiempo y tenemos la confianza de que vamos a seguir juntos, que es el Banco Hipotecario. No lo decimos por comedidos ni por compromiso, sino porque realmente sentimos. Las instituciones son sus personas y las personas que llevan adelante el banco son ya amigos nuestros y además acompañamos a una institución que nada más ni nada menos ayuda a las personas a cumplir el sueño de su casa propia. Así que muchas gracias a quienes hoy representan, Javier Barani, el Banco Hipotecario en nuestra ciudad. Como hoy recibimos una celebridad internacional, porque es una forma de la celebración que ha planteado el Grupo Editorial Planeta, y para demostrar que somos gente civilizadísima de este lado del océano, vamos a intentar que no suene ningún celular hoy. Así que es el momento en el que las señoras puedan meter la mano en la cartera, los caballeros en el bolsillo. Si llega a sonar alguno, por favor, el límite es una mirada de reprobación, nada más. Quiero agradecer muy particularmente la presencia de Mirta Legrand. Mirta, muchas gracias. Como marplatense, agradecemos a Mirta su gesto de defender tanto la ciudad. Realmente para nosotros es una bandera. Y muchas gracias porque es asidua concurrente a estos acontecimientos que nos reúnen a todos. Voy a leerles algo de María Dueñas, Puerto Orellano, Ciudad Real, 1964. Es doctora en Filología Inglesa. Tras 2 décadas dedicada a la vida académica, irrumpe en 2009 en el mundo de la literatura con El tiempo entre costuras, a la que sigue en 2012 Misión Olvido. Ambas novelas se han convertido en grandes éxitos editoriales y han cautivado por igual a lectores y crítica, con traducciones a 35 lenguas y más de 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. La adaptación televisiva del Tiempo entre costuras, realizada por Antena 3, logró un clamoroso éxito de audiencia y ha sido reconocido con numerosos galardones. La Templanza es el libro que estamos presentando hoy en el ciclo Verano Planeta, es su tercera novela y sin más les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a María Dueñas. Gracias, antes de nada.
Ustedes saben que en los últimos días he pasado varias horas con María y he comprobado algo extraordinario, único y que jamás pude imaginar. Es una persona normal. Es normal, como cualquiera de nosotros. Yo no sé si es una impostación o si le sale naturalmente, porque imaginen ustedes una persona encriptada en el mundo académico de la universidad, dando clases, y de pronto convertirse en una rockstar. Es algo que no cualquiera puede afrontar siendo una persona normal. Así que yo le voy a preguntar a María si es un esfuerzo mostrarte normal o te sale así naturalmente, María. No, yo quiero ser una celebrity absoluta, pero no me sale. Lo intento, me esfuerzo, pero no hay manera, no lo consigo. Yo, no sé, necesito que alguien, alguna estrella de las de verdad, me dé unas clases. Le preguntamos a Mirta cómo se hace. Ahí está. A ver, encantada. Bueno, es verdad, tenemos una gran estrella. Bueno, pues permítanme, antes de empezar la charla, saludarles, agradecerles a todos su asistencia hoy. Yo no me creía que esto iba a ser capaz yo de reunir a tantísimos amigos, a tantísimos lectores en este magnífico hotel Costa Galana. Muchísimas gracias, Claudia, por tu acogida. Muchísimas gracias, Javier, y a todos los que habéis hecho posible que yo esté aquí hoy, a este ciclo Verano Planeta, a Nino, que me lleva, vamos a hacer ya el dúo Pimpinela, nos vamos a convertir los Pero dos. Perdónenme la interrupción, estos mimos de bienvenida de la ciudad no terminan acá. No, porque yo voy a invitar al concejal Mario Rodríguez a que se acerque a este tablado, escenario, porque el Consejo Deliberante ha declarado a María Dueñas visitante notable de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué dice Mario el decreto? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que es un enorme orgullo, porque además uno es hijo de españoles y entonces es doble la emoción. Hay distintos homenajes que realiza el Consejo Deliberante de General Pueyrredón a las personalidades y en este caso a quienes son de afuera de la ciudad, a quienes nos visitan, hay una distinción máxima, que es visitante notable. Y el Consejo Deliberante ha decidido que a partir de hoy María Dueñas sea una de las que hemos declarado como visitante notable, y en este caso por su destacada trayectoria en su carrera en la docencia universitaria y además por el éxito de sus obras literarias. Así que, María, es un enorme orgullo poder decir que a partir de hoy, y porque sé que nos vas a visitar muy seguido, esto no implica descuentos en los comercios ni nada, digamos, pero sí que vos podés decir tranquilamente que sos visitante notable de la ciudad de Mar del Plata. Muchísimas gracias, María. Mil gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Es un honor enorme, es un orgullo inmenso y espero y confío y estoy segura de que no va a ser mi última visita. Con esta acogida, con esta recepción, con tantísimos amigos y con este mar maravilloso que tenéis, volveré, lo prometo. Muchísimas gracias. Bueno, te interrumpí y tu relato sobre cómo lograr ser una persona normal. Me preguntaba un joven periodista hace apenas media hora si yo creía que mi cambio habría sido mayor, en cambio personal, a nivel anímico y a nivel personal, si en vez de tener este éxito que catapultó mi carrera con El tiempo entre costuras, cumplidos los 40 años, me hubiera sucedido décadas antes, a los 20 y tantos, 30 y poco. Y yo le he dicho que yo creo que no, que al revés, que el haber tenido un éxito tardío juega a mi favor, porque te permite ver las cosas ya con una perspectiva, con una serenidad, con una lucidez que
que te hace ya muy difícil perder la cabeza y empezar a hacer cosas extravagantes, por lo menos extravagantes. No lo sé, si el éxito hubiera llegado a mi vida a los... no sé, una edad en la que todavía estás en un proceso de maduración, de crecimiento personal, sí lo habría asumido de otra manera, pero ya con unas ciertas edades ya tienes claras tus prioridades, tus perspectivas y lo relativizas todo mucho más y sabes que al final el éxito en sí es una banalidad. Lo que es importante es el reconocimiento, el afecto que de verdad palpas, que notas. Lo que yo estoy viendo aquí hoy, creo que no, si no me falla la memoria, y creo que no me falla, creo que es el evento más multitudinario que he tenido, sí, desde que empecé a hacer este circo. Así que... sí. Yo creo que sí, porque es una confluencia además de muchas cosas. Por ejemplo, en el hecho de que sea verano, que estemos en un lugar de costa, de vacaciones, esto en España sería impensable, porque en España, supongo que muchos lo conocen porque tienen vínculos familiares, en nuestro verano, que verdaderamente es mucho más caluroso que este, pero verano, el país entra en una especie de letargo y no se hacen actividades casi culturales. Bueno, puede haber conciertos, puede haber algo de ciclos de teatro, algo así, sí, pero en el panorama literario es una desolación absoluta. Bueno, las editoriales, la editorial Planeta, que es gigantesca, cierra en agosto. Cierra, todo el mundo se va de vacaciones, el señor portero cierra la puerta con llave y se vuelve en los últimos días ya para empezar septiembre. Entonces, el hecho de estar aquí en pleno verano, en una ciudad de costa, donde todo el mundo está de vacaciones, hay 1000 atractivos, hay 1000 actividades posibles, más allá de venir a escuchar a una escritora que ha cruzado el charco para hablar de libros, a mí me parece milagroso y maravilloso, así que se lo agradezco a todos de corazón. María, ¿cómo fue que de pronto en los claustros de la universidad tuviste la pulsión, la iniciativa de escribir un libro? ¿Cómo nació eso? Bueno, nació yo creo que por la necesidad que yo debía de llevar incubando, aunque no era consciente, de hacer algo un poquito distinto a lo que había ocupado mi profesión y mi dedicación y mi atención a lo largo de 2 décadas enteras. Claro, que siempre trabajaste con la palabra, de manera siempre. Tal que había un vínculo. Sí, yo siempre he sido una buena lectora, vengo del mundo de las humanidades, soy lingüista, no soy experta en literatura, pero siempre he tenido esa formación académica filológica, soy relativamente buena conocedora de la literatura en español, tanto la española como la latinoamericana, por lo menos conocedora a nivel de lectora, de disfrutarlo. Y siempre he trabajado con la lengua como herramienta de trabajo. He enseñado a alumnos a escribir en inglés y a alumnos españoles a trabajar la lengua en inglés y a alumnos extranjeros a aprender español y he formado a profesores de lenguas extranjeras, igual, entre el inglés y el español siempre. Entonces, para mí el usar la lengua, esa sensibilidad léxica, gramatical, siempre la he tenido. Me resulta muy, muy familiar, muy cercana. De manera que en el momento en el que decidí desviarme un poquito de la actividad académica, el futuro no era correr maratones, era claramente hacer algo relativamente vinculado a lo único que yo sabía hacer, que era trabajar con las palabras. Lo que pasa es que tuvo que darse el momento en mi vida en el que por fin tuve un poco de tiempo. Los profesores de universidad somos funcionarios públicos del Estado y tenemos que pasar una serie de pruebas, de exámenes, que es un poco una carrera de obstáculos hasta que vas superando una meta, un tribunal, una tesis, una oposición, un proyecto docente, en fin, muchos trámites que por fin llegó un momento en el que los tenía superados. A la vez mis hijos iban creciendo, ya no era esa atención que requieren. Yo veo que hay muchísimas señoras hoy y todos, bueno, hay muchos señores que también están implicados en la paternidad responsable, pero todos saben que los niños pequeños son adorables, pero agotadores. No tienes un minuto para ti cuando no hay que estar pendiente de las tareas escolares, hay que llevarlos al fútbol y cuando no hay que organizarles un cumpleaños. Toda esa etapa yo ya también la había superado. Mis hijos iban creciendo, todavía demandaban atención, pero ya no era esa actividad que no te deja ni un minuto diario. Y se fueron juntando todas estas cosas, un poco más de tranquilidad en el terreno profesional, un poco más de tranquilidad en el terreno personal,
Coyunturalmente también yo estaba pasando por una etapa de una estancia como profesora visitante en Estados Unidos y viviendo en una vida de campus muy recogido, una especie de microcosmos donde estabas constantemente rodeado también de un ambiente propicio para encerrarte a escribir, de bibliotecas, de librerías, de ambiente de trabajo. Y bueno, y ahí fue cuando arranqué a plantearme que quizá me gustaría empezar a escribir una novela. Y ese fue el primer chispazo y luego ya vino todo lo demás. Desde ese momento tus hijos, en vez de comer cocina de mamá, Bocadillos. comieron pizza. Totalmente. Claro, me doy Pizzas cuenta. congeladas, bocadillos de chorizo. Sí, menos mal que no, en ese sentido sí que se lo agradezco muchísimo a mis hijos, a mi marido y a toda mi familia, que es muy grande, muy numerosa y muy intensa. Se molestan en alguna de las dedicatorias de alguno de los libros he puesto mi gratitud a mi intensa familia. Y rápidamente empezaron a llamarme mis hermanos, tengo 7. ¿Qué quiere decir intenso? ¿Qué quieres decir con intenso? ¿Eso es negativo o es positivo? No, pero no, verdaderamente, y eso también es importante, conté con la complicidad de todos, ¿no? Y todo el mundo me animó y bueno, y pensaron que si salía bien la cosa bien y si no, bueno, pues tampoco perdíamos tanto. Pero de pronto comenzó el asedio de los medios, el asedio de la gente, de las invitaciones. Eso tuviste que administrarlo, supongo, Sí. para que no te invada. Sí, porque de pronto te das cuenta de que como aceptes todo y te dejes llevar por la corriente que te va empujando, puedes de pronto convertirte en un fenómeno de feria. O sea, a mí me invitaban a muchas cosas de pronto cuando empezó el éxito del Tiempo entre costuras, y muchas de ellas eran actos y eventos culturales relativamente, unos más humildes, otros más grandiosos, pero bueno, relativamente vinculados a lo que yo hacía. Pero de pronto empezaron a llegarme invitaciones a las cosas más intempestivas. Me ofrecieron, por ejemplo, ser la presidenta de honor de la Asociación Española del Bonsai. Entonces, ¿Pero hablas del así. bonsái en tu novela de alguna forma? No, jamás en mi vida. Yo no tengo la más remota vinculación al mundo del bonsái. Pues cosas así. Había una campaña que estaba haciendo una empresa española de marroquinería para hacer bolsos y me proponían que anunciara bolsos así de pronto en una revista, una campaña de tal, que hacer entrevistas a mi marido. Y dije, bueno, y mi marido además que habla por los codos y se enrolla con todo el mundo y dice, pues yo la hago encantada. Ni se te ocurra. Entonces empecé a darme cuenta de que desde la buena fe, me invitaban a hacer saques de honor en partidos de fútbol, cosas así. Es que se me olvidan ya muchas, pero cosas absolutamente surrealistas a las que, no, ahora ya con un poco de seriedad, realmente tuve que plantearme hasta qué punto yo agradecía ese reconocimiento y agradecía la fama y hasta qué punto tenía que blindarme y seguir siendo una persona normal, agradecidísima a todas las atenciones que querían tener conmigo, pero ya hasta un cierto extremo. El Tiempo entre costuras no fue tu primera novela escrita, pero sí la primera publicada, ¿no? Bueno, mi primer proyecto fue Misión Olvido. No llegó a cuajar como una novela completa, pero sí era un proyecto relativamente avanzado. Lo que pasa es que después, bueno, por una serie de coyunturas, tanto personales como editoriales, a mí, desde el principio, me pareció que era más propicio empujar el Tiempo entre costuras hacia adelante, porque yo era consciente de que de lo que hablaba ese escenario del Marruecos de presencia española en los años 30, 40, el Marruecos del protectorado, que duró hasta el año 57, y que es por donde viene toda mi conexión personal, porque mi familia materna vivió allí mis abuelos vivieron más de 40 años y mi madre desde que nació en 1940 hasta... Eso quiere decir que esa novela del es la que tiene más referencias autobiográficas. No, realmente no tiene más allá, de no eso, tiene más del referencia escenario. que el escenario y memorias de cómo era la vida allí, pero después lo que viene siendo los acontecimientos, las peripecias de los personajes, sobre todo de Sira Quiroga, ya no tiene nada que ver. Mi abuela no fue espía ni nada de eso. No me habría importado, porque habría sido fascinante tener una abuela espía en la Segunda Guerra Mundial, pero no llegamos a ese extremo. Pero sí es ese mundo. Y yo tenía en algún momento fui consciente de que yo tenía un patrimonio intangible
con el conocimiento de mi familia y de todos los amigos de mi familia, de todos los antiguos residentes en Marruecos, y que eso que era un legado maravilloso que se estaba perdiendo, porque todas estas generaciones iban desapareciendo por cuestión de edad. Mi madre, que era de las más jóvenes, murió hace 3 años y se iba con ellos la memoria vital, porque escrito quedó muy poco. No hubo casi ficción sobre el protectorado, algunos trabajos de documentación, pero muy de dato frío, no de ponerle alma. Y entonces fui consciente de que si yo no aprovechaba estos últimos años que le quedaban a todas estas últimas generaciones, eso se iba a perder, se iba a desvanecer. Y por eso empecé a hacer una labor casi de arqueología, sondeando a unos, a otros, visitando, hablando con familiares, hablando con amigos de mi familia, con antiguos residentes, con gente que se volcó enormemente, porque como la independencia de Marruecos llegó de una manera muy brusca y muy impensada para muchos de los españoles, tuvieron que salir muy deprisa, dejar sus casas prácticamente de la noche a la mañana. Algunos se quedaron, pero muchos otros se tuvieron que ir con precipitación, y fue una especie de diáspora muy, muy dolorosa para ellos. Y entonces eso les hizo que se les quedaran congeladas muchísimas imágenes en la memoria. Yo he hablado con señores, señoras ya de una edad avanzada, con sus achaques físicos, que no se acuerdan casi de lo que han desayunado esta mañana, y en cambio te contaban con una precisión absoluta 1000 pequeños detalles de la vida de hace 50, 60 años, de su juventud, de quién vivía en cada esquina, de cuánto costaba, no sé, un pan, o de a qué hora pasaba el de los churros por la calle. ¿Fueron esos testimonios cantera, usina, de lo que vos utilizaste para el libro? Mucho, en pequeños detalles, porque después yo lo que hago con la documentación es que digamos que la trituro y la voy poniendo por aquí, por allí, pero para crear atmósferas, para crear entornos, para reconstruir, digamos, el escenario de todo aquel mundo, fue fundamental todo lo que me contaron. Tus 3 libros son de migrantes, de españoles fuera. ¿Por qué la migración es algo que te convoca tanto? Pues realmente no ha sido no es que yo me haya propuesto hacer los episodios nacionales de la inmigración española por el mundo, pero es que me parece que es muy atractivo como material humano, en primer lugar, como peripecia humana y vital, y después como material narrativo. ¿No es un poco añoranzas, nostalgias del imperio colonial español? No. No me veo yo de abanderada de las glorias imperiales. No, me parece que son trayectorias vitales enormemente enriquecedoras, unas gentes que además en mi caso son siempre personas que casi que se tienen que poner en movimiento porque les empujan las circunstancias de la vida. No son unas decisiones aventureras, ni de afán por conocer otros mundos, ni de curiosidades intelectuales, ni nada por el estilo. Es gente que necesita ponerse en marcha porque la vida les golpea. Pues Mauro Larrea, por ejemplo, en La Templanza, emigra de un pueblo castellano a México en la segunda mitad del 19 por verdadera necesidad de darle de comer a sus hijos, porque España en aquella época tenía una situación dramáticamente triste y llena de necesidades, como tantísimos españoles vinieron aquí a la Argentina. Ese Mauro Larrea, inescrupuloso de alguna forma, decidido, fuerte, audaz, corajudo, en el límite de lo legal, a veces hasta violento, ¿es el arquetipo del indiano? No lo sé exactamente, porque yo creo que hubo indianos de muchos tipos. ¿Ustedes reconocen la palabra indiano? ¿Sabe? Sí, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, se lo aclaro en un segundo. Indiano para los españoles reconocemos a los indianos como esos son, hablo de hombres porque mayoritariamente fueron hombres que emigrando a España vinieron a América, unos vinieron a Argentina, otros fueron a México, otros fueron a Cuba, donde quiera que fueran. Se enriquecieron, les fue bien, hicieron fortuna y, bueno, la inmensa mayoría de los que vinieron se acabaron quedando y algunos decidieron volver. Entonces, estos indianos que volvían tenían unas connotaciones sociales, culturales, estéticas, incluso muy particulares, porque ellos ya venían enriquecidos y queriendo demostrar
que se habían enriquecido, haciendo una ostentoso, ostentación. claro. Exactamente. Entonces venían vestidos de otra manera, ya llamaban la atención porque ya venían, no venían como los españoles vestían, además casi todos venían de pueblitos humildes, de pequeñas aldeas, y de pronto llegaban vestidos de grandes señores, muy así, muy vistosones, con sus baúles, con sus criados y con sus buenos dineros. Y algunos eran más discretos y eran generosos y lo que hacían era invertir en el bien de sus comunidades, y verdaderamente hubo muchos que hicieron grandes cosas por sus pueblos, construyeron colegios, construyeron asilos de ancianos, construyeron hospitales, y hubo otros que lo único que se dedicaron fue a construirse unas casas enormemente ostentosas, a plantar palmeras en el norte de España, que no crecen allí las palmeras ni de broma, como si aquello fuera Puerto Rico, y a demostrar ostentosamente cómo de bien les había ido la vida. Entonces yo lo que hago es elegir a Mauro Larrea como usar el perfil del indiano clásico, solo que Mauro vuelve a España no rico, tiene la fachada del rico, pero realmente viene arruinado a buscarse la vida. Pasa que yo eso lo hago basándome en hechos documentales reales, y es que en Jerez de la Frontera, que es donde yo sitúo toda la parte fundamental de la templanza, hubo varias bodegas en el siglo XIX que se hicieron gracias a esto que llamaban capitales de retorno, el dinero que traían los indianos de vuelta y que lo invertían en alguna actividad rentable de la época. Los otros escenarios fueron México y Cuba. Sí. ¿Visitaste esos lugares? Sí, yo ya los conocía, pero volví a ellos durante el proceso de escritura ya con una mirada distinta. Ya no vas a ver digamos, la panorámica, ¿no? Vas a hacer la foto grande, the big picture, como dicen los americanos. Yo ya vas buscando detalle, esta fachada, esta distancia, calculas la distancia de una calle a otra, si hace sol. Le pongo a la Mauro Larrea, por ejemplo, en la calle de los Mercaderes, se queda en una casa, de una especie de pensión de una señora. Entonces sale a la calle y le deslumbra el sol. Y de pronto llegas y vas a esa casa que tú has decidido para él. Londres, y resulta que es un callejón a la sombra, que no llega el sol nunca. Entonces ya vas buscando esos pequeñitos detalles que a lo mejor los lectores no los llegan a apreciar del todo, pero a mí me da seguridad. ¿Sos obsesiva con eso o...? Sí, soy un poquito... A lo mejor rozo lo obsesivo, intento ser, digamos, sensata y rigurosa. Sí que me gusta que todo lo que cuento se pueda sostener. Pero si te equivocaste en algo y alguien te lo dice, no te tortura. No llego a torturarme, pero me lo dicen. Además, los lectores es que saben mucho más que yo siempre, entonces en alguna siempre me acaban pillando. ¿Por qué dijiste? Una grande, unas pequeñas. ¿Por qué dijiste, leí un reportaje tuyo, que con el personaje o el protagonista con el que más te sentías identificada o algo por el estilo, era no uno de los protagonistas femeninas, sino justamente Mauro Larrea? Porque las protagonistas femeninas, Blanca Perea, por ejemplo, la protagonista de Misión Olvido, es muy de mi mundo. Me han preguntado muchas veces si es como mi alter ego, si soy yo, que no tiene nada que ver, pero es una mujer de mi época, de mi edad, de mi profesión, de mi entorno. Podría ser mi hermana, una íntima amiga, una colega de la universidad. Pero no tengo nada que ver después con ella y sus circunstancias vitales. ¿Y con Mauro? Menos. Pero Mauro, yo soy un poco como Mauro en el sentido de que somos más... Al borde de la legalidad, digamos. No llego, no le hagan caso. Yo soy una señora muy decente. No, pero somos más proactivos, sin necesidad de que nadie te venga a empujar, ¿no? Sira y Blanca, si no las mueve la vida, ellas no se habrían movido de su sitio, ¿no? Sira habría seguido en Madrid con su novio Ignacio, con su madre, cosiendo en su tallercito, y habría sido relativamente feliz. Y Blanca habría seguido con su vida también, su familia, su trabajo y tal. Y tiene que ser que la vida casi las ponga en el disparadero para que ellas den el paso de reconstruirse. Mientras que Mauro, bueno, es verdad que en la peripecia de la templanza es la derrota lo que le pone, la debacle económica, sí, lo que le pone en el disparadero, pero él ya es un hombre más echado hacia adelante, ¿no? Más proactivo, más con sus propias ideas y sus... Y en ese sentido yo creo que yo me parezco más a él como nos parecemos también. A ver, no quiero decir que sea mi alter ego de pronto un minero del 19, pero bueno, es un señor estupendo, no me importaría tenerlo cerca, pero
Pero no, bromas aparte, hablo en el sentido de tener iniciativa propia, bueno, pues yo soy una persona con relativa iniciativa, no soy una minera aguerrida que emigra, pero tampoco espero a que la vida me empuje y me ahogue hasta el extremo para reaccionar, casi que yo ya me lo voy planificando. Pero los personajes femeninos de la templanza condicionan mucho el derrotero de Mauro Larrea. Claro, porque él está en una posición, por primera vez en su vida, está vulnerable, digamos. Es un hombre fuerte, acostumbrado a tomar decisiones, acostumbrado a hacerse por sí mismo y a llevar el rumbo de su vida sin que nadie se lo controle. De pronto, cuando le llega la catástrofe, él... Permítame unas pinceladas para los que no hayan leído la novela. Él, como les he dicho, preguntemos, ¿cuántos leyeron La templanza? Uy... Unos cuantos sí, pero todavía hay unos cuantos que no. Bueno, pues entonces intentamos desvelar cositas sí y algunas no. Pues Mauro, como les digo, emigra, pobre, recién enviudado, joven y con 2 niños pequeñitos. Y empieza a trabajar en México en la minería de la plata de la época, picando piedra, bajando a los pozos y picando con un calzón de cuero, nada más, como un simple, humildísimo minero. Como es un tipo, es trabajador, es listo, es audaz, es ambicioso, pues va prosperando y cuando lo conocemos al principio de la novela tiene 47 años y ya es un rico empresario de la minería de la plata. Y de pronto, por una serie de coyunturas políticas, porque encarga una maquinaria a Estados Unidos, estalla la guerra civil y entonces no le llega, de pronto se ve en la ruina. Parece que les estoy contando mucho, pero estamos en la página 1 de la novela todavía. No hemos avanzado más. Entonces se arruina y todo lo que viene a continuación, a lo largo de 500 páginas, es la peripecia vital a lo largo de unos meses, del otoño, de 3 o 4 meses, en busca de la reconstrucción, que finalmente no va a resultar, se va a reconstruir, pero de una manera radicalmente distinta a como lo presentía al principio. Hay para los que hayan leído La templanza, y espero no seguir avanzando, los que han leído La templanza, a ver si sintonizan conmigo, porque hay en ese libro una escena de esas que a uno lo ponen eléctrico, que se excita a uno, mira, con el suspenso de esa escena. No sé si te lo han comentado ya, pero es la escena del desafío del billar. ¿Alguien lo recuerda? ¿Les pasó lo mismo que me pasó a mí? Esa escena es fantástica. Yo no sé si te has procurado que salga así y has puesto mucho esfuerzo o si salió así, pero... Y además, ¿qué sabes vos de billar? Nada. Poco. Nada, sé coger un palo. Además soy zurda y Mauro no es zurdo, con lo cual yo lo hacía todo al revés y yo me pasé horas haciendo así yo sola. A ver cómo lo cogería, porque le tenía que decir, Mauro, empuña con la izquierda, con la derecha. Y claro, yo lo hacía todo al revés. Porque yo... Era más fácil hacerlo zurdo a Mauro. También. Se me ocurrió. Pero entonces lo tendría que haber dicho desde el principio, pero habría sido una solución. No, la escena del billar es una escena central en la novela. Yo creo que viene prácticamente en el 50% de cuando cumplimos pasamos el punto medio de la novela y determina un vuelco absoluto en la peripecia vital. Hasta ahí Mauro ha llegado hasta Cuba intentando buscar alguna manera de conseguir el dinero porque tiene unas deudas y porque tiene unos plazos y en fin, una serie de situaciones muy escabrosas y de pronto se ve retado a una partida de billar por una serie de cuestiones que no vamos a desvelar y yo tenía que describir esa partida de billar. Y yo sé jugar al billar lo justo de cuando era joven, las noches de fiesta en unos bares que acababas con las bolitas así entre amigos haciendo tonterías, pero vamos, no soy experta en absoluto, pero me documenté, aprendí algo y sobre todo yo creo que casi que el billar se torna un poco secundario, es central en la escena, pero a mí me interesaba, más allá del puro juego, ver la actitud de ellos, la tensión de los dos personajes, porque además con el que juega el contrincante, luego sabremos quién es y qué papel tiene en toda la historia posterior, pero es una persona de un corte totalmente distinto. Es un jerezano, muy señorito, de muy buena familia, muy atildado, muy bien peinado, no pierde nunca la compostura, no cambia el semblante mientras está jugando, es muy frío, muy compuesto, y Mauro es un verdadero animalito. Un arrebatado, va con los pelos revueltos, se empieza a quitar la corbata, se empieza a quitar todo, se remanga, cosas que no hacían los señores, pero él aprende. Uno venía de jugar
billar de salón con un profesor francés, y el otro venía de jugar en los campamentos mineros con los paisanos que se encontrara por allí. Y entonces yo me esforcé sobre todo eso lo hago mucho en todas las escenas, en construir atmósferas creíbles. Entonces veo cómo reacciona cada uno de ellos, este suda, el otro escupe, qué hay alrededor, cómo es... Primero ellos, como círculos concéntricos, la mesa de billar en el centro, ellos jugando, y alrededor cómo es la sala decorada, quién está mirando, cómo se comporta la audiencia, qué hay fuera de la sala. Era un burdel habanero en el Manglar, que era el peor barrio de esa zona. Incluso me voy hacia afuera también, y es una noche de tormenta y se oye caer el agua por las ventanas abiertas, y se oye como caen las gotas y chapotean en el barro. Entonces, digamos que voy construyendo la atmósfera a través de capas, ¿no? Una, otra, y al final el billar es lo central, pero es, digamos, el hueso del melocotón. La madama del prostíbulo me resultó un personaje simpático. La chucha. Ahora estaba corrigiendo justo la semana pasada, antes de venir, la traducción al inglés. La ha hecho un traductor, pero me la han mandado para revisarla, para dar mi conformidad y para bueno, corregir algunas cosas, porque verdaderamente hay muchas cosas que, si no conoces esos entornos y ese mundo... ¿En inglés se sigue llamando chucha? Entonces era un problema. Claro. El traductor, que es inglés británico, es la edición americana, la que publica mi editorial en Estados Unidos, pero han contratado un traductor británico y después una editora que le da un repaso y lo americaniza, digamos. Entonces el traductor proponía que le cambiaran el nombre a Milady, no sé por qué. A mí me hacía mucha gracia. A ver, la chucha es una antigua esclava negra, guapísima. Estamos hablando en un tiempo, en estas escenas de La Habana todavía hay esclavitud en Cuba, pero ella está liberada porque acaba siendo prostituta y después, como es muy espabilada y fue muy cotizada y muy codiciada en su época, de todos sus clientes fue sacando alguna cosita hasta que consiguió un capitalito y unos mueblecitos, unas cositas, y montó un negociete que le iba muy bien. A la señora le iba fantástico. Y entonces, digamos que era el burdel más cotizado. Tenía dos pisos. En el de debajo era la gente más del puerto, los marineros, la morralla humana. Y arriba había unos salones que los hacían los señores. Economy y first. Sí. Claro. Business. Arriba era business class. Arriba era business, claro. Sí. Y entonces, pero claro, la chucha no dejamos de estar hablando de una prostituta de barrio habanero, y llamarla Milady me pareció una cosa de una finura que no iba con el lugar. Y entonces mi editora americana de mi editorial americana es ecuatoriana de origen, lleva muchos años en Estados Unidos, pero claro, le sale el ramalazo hispano y dice, ¿cómo le va a poner Milady a la chucha? Ni hablar. Eso me lo contaba a mí a espaldas del traductor. Se queda con la chucha y se va a quedar con la chucha. Se va a llamar así chucha. ¿Y cómo le dirán? La chucha. A ver, vos que sos tan especial, ¿cómo le dirán los americanos? Chucha. Chucha. Hay en tus agradecimientos dos menciones que me gustaría que nos aclares. Una, voy a leer de ellas, a Begoña Merello. Sí. ¿No? Y decís, por trazar paseos literarios y guardar secretos. Obviamente lo que nos interesan son los secretos, claro. Bueno, yo llegué a Begoña, la verdad es que, un poquito de antecedentes pongo antes. Cuando yo empecé a tener la idea de la templanza, yo conocí a Jerez y yo tenía una amiga de Jerez de mis tiempos universitarios, había sido compañera mía de colegio mayor, que era periodista del diario ABC, y Paloma Cervilla. Entonces le dije, Paloma, estoy trabajando en una cosa en la que voy a necesitar tu ayuda, ya te contaré. Entonces, cuando yo estaba más o menos, y la pobre la tiene intrigada, cada 2 por 3 me dice, ya, me necesitas ya, porque sabía que le iba a gustar. Y entonces ella es de Jerez y está muy, muy bien situada en la sociedad jerezana y conocía pues toda la gente de las bodegas, de tal. Entonces, cuando ya tenía el primer manuscrito, llamé a Paloma y dije, vale, ahora necesito que me abras puertas a todas las bodegas y que me pongas en contacto con toda esta gente. Y organizamos un viaje. Y además, gustándote el vino, no era ningún esfuerzo. Sí, no, y además se portaron en Jerez, fueron absolutamente
generosos, cálidos, me abrieron puertas a bodegas, me abrieron puertas a sus casas, me ofrecieron todo tipo de ayuda y de complicidad. Y entonces Begoña es una amiga de mi amiga Paloma, que tiene una empresa en Jerez de organización de eventos. Y cuando ya sabíamos que salía el libro, el Grupo Planeta organiza una convención anual en España para la red comercial. Reúnen a todos sus agentes comerciales de toda España en un punto que va cambiando de año en año y hacen 2 o 3 días de jornadas de convivencia y de trabajo. Y cada año eligen un destino y a veces, si cuadra, ese destino está vinculado a una ciudad que tenga algo que ver con algún libro que se vaya a publicar. Entonces, este año lo que hicieron es no decirles a la red comercial que había libro nuevo mío todavía. Organizaron la convención en Jerez sin saber nada y Begoña se encargó de organizar unos paseos para esto. Estamos hablando de 40 o 50 comerciales. Organizarles unos paseos que les iban llevando por todos los puntos geográficos relevantes de la ciudad para la red comercial, sin decir en ningún momento que había un libro detrás de eso, que fue una sorpresa que le dimos después en la cena en una bodega. Y entonces la pobre me decía, ¿tú sabes el esfuerzo que yo tengo que hacer para no abrir la boca? Y estos señores que van a ser los encargados de vender los libros, ellos son los que después contactan con las librerías y se van encargando. Y yo mordiéndome la lengua para no decirles nada, y me preguntaban ellos, ¿pero por qué no estás este paseo? Fíjense en esta fachada, es muy simbólica. Y no digo más, hasta ahí puedo contar. Y entonces por eso le doy las gracias. Me has decepcionado, pensé que eran secretos más escabrosos. No, más, ¿qué va? Otra mención de tus agradecimientos dice: a todos aquellos a los que les he robado nombres, apellidos, orígenes o maneras de plantarse ante la vida para trasvasarlas a unos cuantos personajes. Sí. ¿Quién? Sí. ¿Familias, por ejemplo? Familia, amigos, sí. Tengo muchos amigos. ¿Y se reconocían? Sí, claro. Algunos solamente les pongo el nombre y el apellido y se reconocen como un pequeño guiño. Incluso, por ejemplo, al diseñador de la portada, lo meto también ahí, al encargado de diseño les pongo su nombre, digo, el que tiene la tintorería, la imprenta en tal, a un amigo mío que tiene con su socio, es un familiar suyo, que también lo conozco, pero un poco menos, y tienen un negocio de fletes marítimos, y le pongo aquí como que tiene un negocio de diligencias. Y me dicen, Daniel Meca, el de las diligencias, y dice, sí, a mi primo Senen Blanco, que es primo, es amigo del alma, es mi dentista, es todo, no puede ser más cosas, lo pongo aquí de notario. Entonces les voy poniendo a cada uno una cosa. Bueno, y ahí a mi cuñado, se me olvida el fundamental, mi cuñado Antonio Fatú, que es gaditano y de pura cepa, y él lleva desde la primera novela, sácame, por favor, sácame en una novela. Me lo ruega siempre, y entonces dije, bueno, en esta que le voy a dar lo que más me va a gustar, que es Antonio Fatú, un rico comerciante gaditano, y él está encantado. Y su padre, que también se llama Antonio Fatú, piensa que todavía el señor es mayor y piensa que se lo hemos puesto por el padre y está orgullosísimo. Yo, como ya me considero amiguísimo tuyo, quiero tener un personajito chiquito en la próxima. Te debo uno. Ahí estás. Además, yo creo que puede hacer un gran negocio, porque ustedes saben, por ejemplo, si a tu amigo el de las diligencias le pones la dirección y el teléfono, porque ustedes saben que hay en Marruecos agencias que, en virtud... ¿Fuiste? ¿En serio? Mira vos. Fui a Tetuán, sí. Contá esa, porque yo le pregunté si... Y hay otra señora allí al fondo también. ¿Cómo es eso de que hay una agencia que hace...? Es una agencia española, yo creo que es de Algeciras o de algún sitio de Andalucía, y siempre tenían un paquete clásico que era descubra el norte de Marruecos. Ferry creo que era desde Algeciras, ¿no? Ferry desde Algeciras, 2 noches de hotel, festival marroquí, paseo por Tánger, por Tetuán, vuelta a España, 200 euros. Y era bastante asequible, iba gente, pero lo anunciaban como fin de semana en Marruecos nada más, y nos pidieron permiso en la editorial para podemos cambiarlo por el tour de Sira Quiroga o el tour del tiempo entre costuras o algo así. Y era lo mismo, 2 noches el ferry. Solo que ahora vale 220 euros porque 20 son para... ¿Qué más quisiera yo? No me llevo nada. ¿Y lo organizaron bien? Tengo la curiosidad. A ver, ¿fue bueno el tour o no?
No usó la agencia. Pensábamos que era eso. Y además tenés la responsabilidad de que muchas jóvenes se llamen Sira. Unas cuantas niñitas Siras conozco, sí. Me vienen a veces a ver a la Feria del Libro de Madrid, me han venido a veces, me han escrito, me lo han contado. Una señora me escribió, una chica supongo, no la llegué a conocer nunca, contándome que su abuela era Elena, su madre era Elena, ella era Elena, iba a tener una niña que durante unos cuantos meses de gestación iba a ser Elena. Tuvo un embarazo de riesgo, en un momento tuvo que guardar cama, estaba aburridísima, leyó El tiempo entre costuras y dice que le hizo tanta compañía, que le hizo le provocó tanta posibilidad de evadirse de su problema, de la preocupación con ese embarazo, que decidió que ya no había más Helenas en la familia, que la niña se iba a llamar Sira. Y se llamó Sira. Pero no solamente se ha quedado en el género humano el nombre Sira. No, en el género perruno también. También me vino a la Feria del Libro una joven pareja gay, unos chicos encantadores, vinieron los dos y me vienen con una perrita. A la Feria del Libro normalmente la gente no va con perros, no suele, pero era una perrita pequeñita y la traían en brazos y entonces la pasearon por allí y me dijeron, venimos a presentarte a Sira. Habría que ponerse a pensar. Sí. Una pregunta, ¿por qué hiciste esa pasión entre Mauro y Soledad tan contenida? Porque las pulsiones son más arrebatadas, sobre todo en el personaje de Mauro. Por dos razones. Una, estratégica, narrativamente estratégica, porque yo tomo la máxima, esto está muy de moda ahora en las series de televisión, que es la tensión sexual no resuelta. Claro, porque uno está esperando, ¿cuándo? Es que si la resolvemos acaba la tensión. Claro. Si hay revolcón, no hay tensión. Entonces hay que mantenerlos tal, y así está como más intrigante cuando va a llegar. Y después, además, hay otra cuestión que es que yo creo que Mauro y Soledad son... Bueno, yo los quiero mucho, les tengo mucho afecto, me parece que son dos personas muy carismáticas y con una elegancia humana, moral. Mauro un poco menos, pero Soledad sí. Soledad tiene un problema con su marido, no lo vamos a destripar del todo, pero el marido tiene un problema. Y Soledad es un poco la que se encarga de salvaguardar y de proteger al marido. Entonces, a mí me parecía un poco feo, me habría parecido muy feo por parte de Soledad, que es una señora elegantísima y con una calidad humana fantástica, que aprovechando la debilidad del marido se llevara al minero a la cama. Bueno, sería feo, pero es real, ¿no? Bastante cotidiano. Pero Soledad es muy elegante. ¿Y vos preservás la moral de tus personajes? No, yo intento preservar su elegancia, nada más. Muy bien. Sí, elegancia moral, quiero decir. Las formas. Y toda la gente que está aquí estará pensando, supongo lo mismo que yo, ¿qué viene ahora? Viene una novela nueva, de la que puedo hablar poquito de momento. Está bastante avanzada, todavía no tenemos fecha de publicación, quizá a finales de este año, quizá a principios del año que viene. No puedo decir el destino, porque entonces ya hablo demasiado, pero sí quiero adelantar que voy a asumir un nuevo reto en cuanto al protagonismo de los personajes. Igual que Mauro fue un reto, porque es la primera vez que me meto en la piel de un hombre, ahora va a ser un protagonismo compartido. Va a haber tres personajes. Una novela coral. Sí, pero es como como la hidra esta de las muchas cabezas. A veces van juntas y entonces la trama con un protagonismo paralelo, no, como único entre las tres, y a veces se separan. No pero también hay escenarios fuera de España. Sí, fuera de España, pero no es como un mosaico de piezas distintas, es una misma... 3 novelas, todas en el hemisferio norte. ¿Y nosotros? Tengo que venirme yo para acá, sí. Ahora ya aquí. El sur también existe. El sur existe. Claro que existe, y además a mí me tira mucho el sur siempre, de todos los sitios donde voy, lo que más me gusta es el sur. Tengo que hacer algo yo con Argentina, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! No sé cuándo. Nacho Iraola... Mira que acá hay historias. Nacho Iraola, me decía, Nacho Iraola es nuestro... Sí, Nino se lo sabe todo. Aquí tengo yo una fuente de información estupenda. Bueno, ayer hablamos de lo de... Sí, hablamos. Victoria, de las hermanas Fuimos Ocampo. de visita a Villa Victoria
Y entonces, como está la casa Ahí, de Victoria, ahí hay un novelón, ¿eh? y Silvina enfrente, así que estuvimos hablando de la saga de la Socampo. Pues con El tiempo entre costuras, Nacho Iraola, que es nuestro director editorial de Planeta, y al que no sé si esto se graba o alguien hace una foto o algo, pero le mandamos un besazo. Pues Nacho me decía, con El tiempo entre costuras, como Ramiro, cuando se va, yo dejo en el aire que puede haberse venido para acá. Me decía, Mary, vuélvelo a la Argentina. Y estrellalo. Me decía, mételo en un descapotable y lo estrellas contra un poste. Y ya vivía en un asilo y estaba decrépito y con un peluquín y los dientes postizos. Ayer anduviste en un descapotable, ¿no? Ayer anduve en un descapotable rojo. Rojo. Bueno, debo decir que en la templanza se llega al hemisferio sur, porque en algún momento el Río de la Plata es una posibilidad. Me lo ha preguntado todo el mundo. ¿Qué hace el Mar de la Plata aquí? No lo sé, no tengo respuesta. Cuéntalo tú. No, porque al Mar del Plata. Entonces yo hablaba con María y decía, bueno, quisiste decir ciudad Mar del Plata, pero no, porque la fecha no coincidía. La ciudad fue, como ustedes saben, fundada en el 74. Dentro de 4 días estamos de cumpleaños los marplatenses. Y entonces, bueno, pero entonces, ¿a dónde iban? ¿Qué estamos? ¿Hoy es 8? Ah, perdón, como viajé el 6 para acá. Estoy registrado 2 días. El viaje de llegada de María fue fantástico. Sí, ¿no? Increíble. Llegó hasta acá, sobrevoló un poquito y se volvió otra vez a Buenos Aires. Fue el día de la tormenta. Bueno, entonces estábamos hablando del Mar del Plata, si era el Mar del Plata, del Río de la Plata, en fin. Pero lo cierto es que estamos poquito todavía protagonista, pero estamos ahí. Fue premonitorio. Fue premonitorio. Sí. Y comentame, ¿qué te sentís? Bueno, no es la primera vez que venís a la Argentina, sí a Mar del Plata. ¿Qué intuís? ¿Qué es lo que vos, de la identidad de nuestra, hemisferio y de las latitudes y Buenos Aires, qué te representa Argentina? A mí me representa cercanía, sobre todo. Yo, salvando las distancias, que algunas hay, por supuesto, yo me siento comodísima, nada me resulta extranjero, digamos. Probablemente hay ciudades en España en las que me noto menos en casa que cuando estoy en Argentina. Tenemos tanto en común, empezando por la lengua, por supuesto, pero tanto en sensibilidades, en maneras de ser, en maneras de hablar. Yo que suelo viajar por toda Latinoamérica con mis libros, definitivamente es donde más cercana me siento, donde más me parece que somos hermanos. Me divierte cómo María, sí, intenta algunos términos que para nosotros son muy comunes y que le llaman la atención y comienza a querer usarlos. Yo sí. Sí, porque yo me mimetizo siempre con todo, a mí me encanta. Ayer hablábamos de armar. Ahora ¿Te parece que nosotros usamos a cada rato, armemos, y para María es otra cosa armar, la destreza manual? Sí, nosotros armar es lo mismo y lo entendemos igual, pero no lo usamos tanto. Para nosotros es poner como una pieza con otra, armas un puzzle, una cosa así. Y aquí todo se arma y y a partir de ahora yo lo voy a armar todo. Y otra cosa que voy a decir también siempre es obvio. Me encanta, obvio. Sí, porque nosotros en España somos mucho más vulgares. Decimos, vale, venga, bueno, vale. No, obvio. Tengo que ensayar un poco todavía para que me salga bien. Sí, porque hay tonos, sí. Hay tonitos según obvio. Los lugares de pertenencia. Bueno, el mejor momento de la noche empieza en este momento, que es las preguntas de ustedes. Así que les voy a pedir 2 cosas. Como somos muchos, que haya concisión en las preguntas y que sean preguntas. Así tenemos la mayor posibilidad de escuchar lo que tenga que decir María. Marcelo va a pasar con el micrófono. Ustedes levanten la mano. Allá tenemos la primera audaz. Y espero que algún señor también se anime, que son siempre más reacios. Mira, allí tenemos un señor. Un señor, y otros, perfecto. Allá al fondo ya no veo si es señor. Bueno, muchas gracias. Su pregunta, señora.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Muy interesante, noches. le agradezco mucho. Quería que nos contara un poco cómo es su metodología para escribir, si tiene días, horas, si prefiere a la mañana, a la noche, si escucha música, cómo es un poco la cocina de su escritura. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues realmente yo asumo la escritura como un trabajo absolutamente gratificante y enriquecedor, pero no me espero a que me vengan las ganas o me venga la imaginación. Yo me siento por las mañanas, suelo salir a andar, me levanto, suelo salir a andar, hago un recorrido de unos 4 kilómetros más o menos, voy pensando, para mí es un recorrido muy enriquecedor, llevo la mente muy fresca, voy pensando en lo que me dejé hecho del día anterior, alguna duda, alguna cosa que no me cuadra, programo un poco lo que voy a hacer en el día. Vuelvo y arranco a escribir y hago una jornada de trabajo completa con las paradas naturales. Todo esto viene un poco, no se me hace solitario, no se me hace aburrido, no se me hace tedioso. Reconozco que es una labor muy en soledad, pero como yo ya en la vida académica también trabajaba, como les contaba antes, todo esto, una cosa es la docencia y otra cosa es toda la investigación y todo lo que hay que trabajar aisladamente, y entonces ya digamos que tenía esa recorrido, esa disciplina ya desarrollada. Y hago eso con la mayor normalidad, no suelo tener música. A veces es verdad que en algunas escenas un poco que piden un poquito de ambiente, pues por ejemplo cuando estaba con lo de la Chucha, La Habana, todo esto, pues me ponía habaneras. Cuando estaba en Jerez, en alguna escena que es en un tabanco, los tabancos son las típicas tabernas jerezanas antiguas, pues me ponía un poquito de flamenco. Así un momento por acompañar, más que nada bueno, pues poner una nota de color. Pero normalmente trabajo en silencio, sola, tengo mi estudio, un gran ventanal. Eso sí, para mí es importante tener como vista un horizonte, ¿no? Porque estoy trabajando, pero no significa que esté tecleando constantemente y produciendo constantemente. También hay ratos de reflexión, de ir pensando, de ir decidiendo, y sí que me gusta ver horizonte en la lejanía, pero vamos, creo que esa es por lo demás soy bastante normal, no enciendo velas, ni invoco espíritus, ni nada por el estilo. Y pues puedo estar así hasta las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, y luego la vida continúa. Y pues a sacar la pizza del freezer para darle de comer a los... No, porque mis hijos ya no están, y entonces ahora ya no viven en casa. Bueno, viven, pero están estudiando fuera, y entonces ya tengo muchas menos responsabilidades. ¿Dónde está el micrófono? Señor, Acá. su pregunta. Me presento, soy Ramón Sánchez, escritor, y Ay, quería hacerte encantada. una pregunta. Sí. La fuente de inspiración de la mayoría de tus novelas es como un determinante, que es un hecho histórico, el que fue el de Marruecos, y que tuvo que ver con algún plano familiar, Sí. o pasan también a lo que sea la imaginación y la fascinación que vos puedes tener como cualquier escritor. Sí, está siempre sí, relacionado sí, con un hecho siempre, histórico. sí. La fuente de Sí, inspiración, disculpe. si es un hecho histórico o no. Sí, no, realmente el hecho histórico, cuando lo hay, es, digamos, en la segunda fase, en una segunda capa. Yo primero determino el espacio geográfico, primero decido en qué lugar, en qué escenarios voy a clavar los puntales de la novela. Y después, una vez que ya he decidido el lugar, lo cartografío más o menos, y entonces busco los momentos más relevantes. Por ejemplo, con el tiempo entre costuras sabía que iba a ser el protectorado de España en Marruecos, pero fue un periodo que duró más de 50 años y no sabía o más de 50 años, no sabía en qué momento exacto. Podría haber sido en los años 20, que en los años 40, que en la independencia en los 50, y decidí, porque me parecía que el momento más interesante o que me podría dar más juego narrativo era durante los años de la guerra civil. Por ejemplo, con Misión Olvido, mi segunda novela, lo primero que decidí fue el escenario de las misiones californianas, y después sobre eso decidí que no me interesaba tanto hacer una novela tan histórica, y lo traje al presente como una investigación histórica, pero desde el siglo XX. Y con La Templanza igual, yo quería escribir sobre Jerez, el Jerez bodeguero,
Estudié, hablé, me documenté y decidí que me interesaba la segunda mitad del siglo XIX porque fue un periodo especialmente próspero. Entonces así es como voy tomando las decisiones. Un poco el escenario me lleva al tiempo y el tiempo me lleva después al argumento y a la trama. Gracias. ¿A dónde estamos? Aquí. Su pregunta. Hola, primero encantadísima de conocerte. Igualmente, bueno, he muchas leído gracias. ya tus 3 libros y voy a esperar ansiosa el próximo. Y hablando de formación, de cómo vas llegando a la novela, me gustaría saber cómo llegas a los nombres de los libros. A los títulos de los libros. Títulos de los libros. Pues de manera, muchas gracias por la pregunta, de manera distinta en cada uno de ellos. En el tiempo entre costuras tuve varias opciones, pero siempre con la palabra costuras dentro. Pensé iba descartando por algunas razones, unos otros, pensé que fuese simplemente entre costuras, pero hay un libro en España muy conocido que es de Carmen Martín Gaite, no sé si le sonará, una escritora española, que se llamaba Entre visillos, y entonces me parecía que entre costuras y entre visillos era demasiado parecido. Después pensé en tras las costuras, tampoco me cuadraba y al final fue el tiempo entre costuras, que era un poco arriesgado. Puedo contar aquí una cosa, como hablábamos antes de mis hermanos, Sí. de mis hermanos, lo mucho que me han apoyado siempre y la complicidad tan grande que tenemos para lo bueno y para lo malo, porque luego somos mortales unos con otros, podemos ser muy, muy salvajes. Entonces, cuando me mandaron de mi editorial el PDF con la portada definitiva del Tiempo entre costuras, antes de que estuviera el libro impreso, de pronto, claro, es una señorita con su sombrerito, con su florecita, con la portadita azul y el título El tiempo entre costuras, con su letra inglesa, con su tal. Mis hermanos, que son un poquito salvajes, uno de ellos me mandó un mensaje, me contestó: vas a triunfar, con una letra de cuerpo 16, y debajo entre paréntesis me decía: el día de la madre. ¡Qué maldad! Sí, una maldad, era asesino, pues de estas cosas contaba. Pero yo sabía, pero bromas aparte, yo sabía que era un riesgo que estuviese la palabra costuras en el título, porque parece que ya decidíamos de antemano que necesariamente, o que casi convocábamos más a las mujeres que a los hombres, y no era lo que yo quería. Yo no quería escribir un libro para mujeres. Me lo preguntan muchas veces si mis libros van directamente dirigidos para mujeres, y yo creo que no. Es verdad que tengo muchas más lectoras que lectores, y hoy está aquí. Es verdad que las mujeres leemos mucho más que los hombres, también es verdad, y lo leemos todos, sí. Tienen más Ficción, tiempo, sí. claro. No. Me acabo de hacer un montón de amigas. No, todo eso es verdad, pero por otro lado tampoco quería dejar que el libro perdiera su esencia solamente por una estrategia más incluyente. Ay, perdón, creía que tiraba algo. Más incluyente, más. Bueno, pues se quedó con el tiempo entre costuras después de dar varias vueltas a títulos, pero variaciones sobre el mismo. Con Misión Olvido lo tuve clarísimo desde el principio. Desde antes de empezar a escribir sabía que se iba a llamar Misión Olvido, porque era el juego de palabras entre las misiones, una misión olvidada y el olvido como misión para recuperarse y sobreponerse en la vida. Y con La templanza fue con el que más difícil lo tuve. Le di varias vueltas, no sabía qué título, no sabía si que fuese un título. Bueno, les propuse una serie de barbaridades en mi editorial, que mi editora me decía: no serás capaz de poner esto. Uno era me da esa vergüenza, de malísimo que era. Uno se llamaba Soledad para un minero enamorado. Lo que hubiera escrito tu hermano. Y mi editora Raquel Gisbert, se lo mandé por escrito, me llamó por teléfono y me dijo: ¿te has vuelto loca? ¿O qué es lo que te pasa? Dije: no, para mí me pareció muy romántico, me sonaba muy bonito. Después vi que, claro, era tremendamente espantoso y cursi. No, pero le di varias vueltas y al final pensé en que el título podría ser el nombre de las viñas. Tienen normalmente un nombre, como las minas, como las fincas. Y bueno, pues pensé en un nombre abstracto, pero que fuera una palabra potente y cargada de sentido, y se quedó con La templanza. Y muy española por la Z. La Z, la templanza. Templanza. Ustedes dicen templanza de una manera que no sé. Sí. ¿A dónde está el micrófono? Allá, no. ¿A dónde? Acá. Ah, sí, su
Buenas momentos. noches. Buenas noches. Mira, te quería preguntar, cuando vos imaginás tus historias, cuando ya decidís qué historia vas a plasmar, ¿pensás en el lector, a qué público le estás dirigiendo esa historia? Un poco lo contestaste recién con el título, pero pensémoslo antes de concebir el título. Pues esta misma respuesta me la acaba de hacer casualmente un periodista en una entrevista que he tenido aquí antes. Yo tengo un respeto profundísimo hacia los lectores, de verdad que no lo digo porque tengamos aquí 800 de ellos, algunos reales y otros potenciales. No, realmente me parece que quien decide el futuro de un libro van a ser los lectores siempre. En su mano está que un libro se mantenga, que crezca o que caiga en el olvido. Entonces yo intento tener esa consideración con los lectores, pero de una manera amplia, como una categoría incluyente de todo tipo de lectores. Lo que no hago es pensar constantemente, ahora voy a poner un poquito de romanticismo para las señoras románticas, ahora voy a poner un poquito de política para los señores que les gusta la cosa política, ahora pongo aquí un cuartito de kilo. Bueno, que si tuvieras que pensar para 5,5 millones de lectores tendrías que hacer 8 tomos. Bueno, pero puedes establecer una serie así de categorías generales y a lo mejor metes a gusto de todo el mundo y dejas a todo el mundo contento. Entonces, en ese sentido, yo no lo hago así. Yo lo que hago es ponerme a mí misma en el papel de lectora. Me doy la vuelta un poco y me pongo al otro lado, ¿no? Entonces pienso, pues a lo mejor estoy escribiendo sobre, no sé, volviendo a La Habana, por ejemplo, en La Templanza, o volviendo a Jerez, por ejemplo, sobre el vino. Y a mí me interesa muchísimo cómo es el proceso de Jerez, cómo se hacen los vinos por el sistema de soleras, y entonces están distintas las botas, que son las ¿cómo les llaman aquí? Las barricas, barriles, toneles. En Jerez le llaman botas a los toneles. Entonces, bueno, bajan de una a otra, hay un sistema, entra el vino nuevo, se mezcla con el antiguo, se vacía, se vuelve a bajar. Es un sistema complejo, muy original, muy relativamente sofisticado, es muy manual todo, pero tradicionalmente... ¿Es cierto que sos casi una enóloga, una sommelier o algo? Soy una gran consumidora de vino, pero nada más. Pero no entiendo mucho, entiendo lo mínimo. Bueno, entiendo Mentira. Yo ayer escuchaba, estaba horas hablando de todo tipo de procedimientos y de varietales y de genéricos. Pero soy conocedora porque soy usuaria, pero no soy una especialista. Pues yo manejo todos los días un auto y no tengo la menor idea de lo que hay adentro del motor. ¿Vos? ¿No? Bueno, increíble. No sé. No. Debería saber más. Para todo lo que bebo de vino debería saber conocer más. No, me gusta mucho el vino, pero verdaderamente hay algunos que son, como los de Jerez, que son unos sistemas muy únicos de hacerlo. Entonces a mí eso me interesaba. Y claro, mi tendencia era contarlo en la Templanza y a que Mauro aprendiera cuál era todo ese proceso. Pero luego ya me daba eso como escritora. Luego me daba la vuelta y me ponía el papel de lectora y pensaba, ¿verdaderamente a los lectores les va a interesar que yo dedique 4 páginas a todo el proceso del vino? Y me imaginaba que no. Y entonces ahí sintetizo, entonces intento tener esa deferencia para no cansar a los lectores con las cosas que a mí me pueden interesar y a ellos, ¿no? Entonces, sí, les tengo en cuenta, moderadamente. ¿Está ahí el micrófono? Hola. No sé dónde estás. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches. ¿qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. Te cuento que nosotros vimos también la miniserie. Yo la vi la miniserie, sí. El tiempo entre costuras, y para tu información, mi marido se apasionó tanto que veíamos 3 capítulos seguidos y bueno, le encantó, fue fascinante. Quería preguntarte qué te pareció a vos, si la adaptación a la miniserie estuviste de acuerdo. Sí, pues bueno, felicita a tu marido, la que tiene muy buen gusto. Por eso lo primero. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo quedé muy contenta con la serie porque yo tenía una idea fundamental y prioritaria y era que los lectores no se sintiesen traicionados, que no pensaran que la serie podía estar bien y ya, bueno, sabíamos que la confección era buena, que había medios, que había calidad, pero yo quería que los lectores vieran su libro ahí dentro, es esa historia que les había seducido, que les había enamorado, que estuviera y que no
viesen que habíamos sido desleales. Y entonces, desde el momento en el que vi el respeto con el que se trató todo el material narrativo, yo ya quedé contenta. Y luego, más allá de eso, además es que la factura fue excelente, todo, desde la selección de los escenarios, el casting, los actores fueron magníficos, el vestuario, la música, todo. Yo creo que quedó un producto televisivo magnífico, pero más allá, a mí lo que me gusta es ver que está ahí la esencia, que el alma de la novela está dentro, que no ha sido traicionada. Sí. ¿Les gustó? ¿La han visto ustedes? Sí. ¿Les gustó? Sí. Me alegro muchísimo. ¿Más de una vez? Más de una vez. Eso está bien. Ya la han visto más que yo, entonces. Tu pregunta, por favor. Hola, buenas noches, María. Hola, buenas noches. Vos dijiste que eras una gran lectora. Sí. Y me imagino que tenés que leer mucho para documentarte sobre lo que vas a escribir. Sí. Yo quería saber si te queda tiempo libre para leer por distracción, por disfrute, y qué tipo de libros te gusta leer. Pues sí, bueno, me queda tiempo libre. Cuando te gusta leer, arañas el tiempo de todas partes. Sí, yo leo, soy muy omnívora, leo de todo. Leo cosas más literarias y leo cosas más, sobre todo ahora, ¿no? Que tenemos que competir así unos con otros. A ver qué sale fulanito, un libro nuevo, a ver qué ha escrito este. Y entonces lo lees rápidamente para ver qué pasa. No, leo un poco de todo. Selecciono, intento variar, a veces releo, a veces vuelvo a cosas más clásicas, a veces mientras estoy escribiendo intento, no todo, leo muchas cosas de documentación, digamos, más teóricas, pero también intento leer ficción vinculada a lo que yo estoy, momentos o escenarios, a lo que estoy trabajando, puede ser ficción más contemporánea o más pasada, de un poco de todo. Ahora me llevo en la maleta unos cuantos autores argentinos, no puede ser menos. Sí. Muchas gracias. ¿A dónde estamos? Señor, su pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Me llamó muchísimo la atención su trabajo sobre el hecho histórico referido al final casi el final de la Revolución Civil, ¿no? La Guerra Civil Española. Sí. La famosa reunión de Hendaya, en donde se reúnen don Francisco, sí. Su cuñado, sí, Serrano Suñer. Serrano Suñer. Ese personaje usted lo ha estudiado y lo debe tener muy en cuenta, es cierto, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Yo considero de que él, en buena medida, y ahí es donde viene mi pregunta, sí. Ha salvado a España. ¿Serrano Suñer? Sí. ¿Ha salvado a España? Sí. ¿Usted cree? Sí, por pero diga, acláreme de qué, por favor. Claro, él evita... que tengo verdadera curiosidad. Él evita que España entre de aliada en la guerra con Alemania. Eso no, pero ese... ¿Qué le parece a usted con respecto a eso? Sí, no. Es una pregunta apasionante porque realmente nunca estuvo claro hasta qué punto Serrano quiso mantener a España fuera o después fingió. Él era pro-germanófilo absoluto, él era un nazi aquí entre nosotros. Por ponernos en antecedentes un segundo, Serrano Suñer era el cuñado de Franco. Estaba casado con una hermana de la mujer, de la esposa de Franco. Y durante la Guerra Civil fue el pensador, el cerebro. Era un tipo muy listo, era abogado del Estado, era mucho más listo que Franco 200 veces, y era la máquina pensante del sistema nuevo que estaban construyendo para... Franco era el militar y el otro era el cerebrito. Era pro-nazi, absolutamente. Y después se lavó un poco la cara, como era muy listo y era muy estratega, diciendo que no, que él había mantenido a España fuera de la guerra mundial. No está del todo claro hasta donde yo sé, y he leído libros de memoria suyos, que los maquilla mucho, y he leído libros históricos, y una cosa es lo que cuenta y otra cosa es su situación. Cuando él empezó a perder favoritismo con Franco porque tenía líos exmatrimoniales y tuvo una hija, entonces Franco se sintió que no
que no era digno de su confianza, tanto, y bueno, y finalmente lo defenestró absolutamente. Y ahora estaba sí casado con una hermana de Carmen Polo. Con una hermana de Carmen Polo, con Cita Polo. Y ahora ha habido, perdóneme la anécdota, pero lo meto aquí a capón casi, ha habido en España otra serie de televisión muy exitosa sobre la figura de Serrano Suñer, con esta aventura sentimental extramatrimonial con la marquesa de Llanzol, que era una señora muy elegante y que es una historia fascinante todo lo que pasó después. Y el mundo es muy pequeño y el mundo de la ficción española es más pequeño todavía. El papel de Serrano Suñer lo ha hecho, ¿se acuerdan de este cubano guapísimo, el que hacía el papel de Ramiro Arribas? Es un cubano espectacular, altísimo, con unos ojos, Rubén Cortada, con unos ojazos verdes. Serrano era un señor chiquitito, con el pelo blanquito, delgadito, y le han puesto un cubanazo espectacular, que no responde para nada cómo era él, pero en pantalla da magnífico. Así que ahí está la cosa. Sí, pero es un personaje dentro de que es criticable por todos los costados, pero es un personaje fascinante, Serrano Suñer, por la cabeza tan bien amueblada que tenía y por cómo sorteó todo y por sus estrategias. Es muy interesante. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? No sé dónde está el micrófono. Sí, ahora sí, perdón. María, yo quería darte un poquito de feedback del impacto que tiene tu escritura en ciertos lectores. Y muchas si gracias, bien no te conozco, es como si a través de la lectura un escritor puede crear tanta empatía con los lectores. Y yo soy originalmente de Mar del Plata, pero hace 20 años que vivo en Estados Unidos, y donde tenemos una comunidad latina. ¿Y en qué sitio vives? En New York. Fantástico. Y entonces te quería contar que durante el invierno nos juntamos 3 amigas bajo la nieve con chocolate o té y hacemos binging de entre costuras en Netflix mal. Sí. De verdad. Miramos 3, 4 capítulos hasta que los maridos ya nos empiezan a decir vayan a hacer algo. Qué bueno. Y realmente creo que tu escritura tiene esa magia de lo que describías en el proceso de composición de la escena y la profundidad de los perfiles psicológicos de los personajes, que bueno, que la inmigración y todo eso crea muchísima identificación, y entonces quería dejarte saber cómo te admiramos y cómo disfrutamos de tu trabajo. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco de todo corazón y te adelanto además que sale La Templanza en inglés y en español en Estados Unidos el 3 de octubre. Supongo que haremos algún acto, haremos algo en Nueva York, así ahora que la migración nos ponemos de acuerdo y nos traes a todas tus amigas y hacemos ahí un pequeño club latino. Ahora que la inmigración está de moda en Estados Unidos. Entonces... Sí, ¿verdad? Claro, con ese señor tan encantador. A ver, levántenla. ¿Dónde estamos? Su pregunta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. María, cuando hablabas tanto de cómo armabas, esta novela en el protectorado de Marruecos, toda esta cosa, como usó la palabra revisión histórica o enclave histórico, y de alguna manera, no sé, por ahí se me ocurrió, ¿por qué habrá este hilo, por qué tanta España está dando tantos de estos escritores con tu estilo? Y pienso en Almudena Grandes, en Ildefonso Falconés, en Pérez Reverte, Trafalgar, vamos, ¿no? Y por decir, digo, ¿por qué en España se está dando este fenómeno? Pues no lo sé, pero el caso es que está funcionando bastante bien y somos muchos y ya desde hace unas cuantas décadas. No es una tendencia contemporánea del todo. No lo sé, quizá porque... No, a ver, estoy simplemente dando tiros al aire, ¿no? Pero quizá porque no había habido, durante los años del franquismo, realmente hubo muy poca mirada hacia atrás y cuando la hubo no era nada reflexiva y nada objetiva en literatura, y entonces de pronto intuyo, ¿no?, que al llegar la democracia pues hubo un interés por contar las historias, sobre todo lo que concierne a la guerra civil y a la primera posguerra, pues con una mirada ya clara y con la verdad por delante, ¿no?, sin tergiversaciones y sin manipulaciones y sin
retorcimientos interesados. Eso es lo que concierne a la guerra civil, pero es verdad que algunos otros autores van incluso más atrás o se salen del terreno puramente español con momentos históricos también. En cierta manera también yo creo que es algo que agrada a los lectores, ¿no? Es una manera también de hacer una cierta pedagogía, entre comillas, a través de la evasión y a través de historias que te sacan de tu cotidianidad y de tus lugares comunes y te trasladan a otros mundos y además te entretienen y aprendes, ¿no? Y por ahí deben ir los tiros, pero hablo intuitivamente nada más. Pero sí es verdad que ha mencionado usted unos cuantos y hay algunos más que más o menos, cada uno eligiendo territorios distintos y momentos distintos, trabajamos en una faceta más o menos parecida. Gracias. Allá está Sí, señora. Sí, buenas noches. Buenas noches. María, en primer lugar, saludarte y agradecerte tu presencia acá entre nosotros. Encantadísima. Porque además de este bagaje que tienes como escritora, bueno, yo también soy escritora y no me he presentado, soy Lila Lara. Encantada. Sí, este bagaje que vos tienes como escritora, lo que sos como persona, una persona tan agradable, Ay, que no nos cansaríamos nunca de escucharte y de atenderte. Muchísimas Eso por gracias. un lado, pero lo que concretamente yo quería preguntarte es cómo vos haces para inspirarte en los nombres de los personajes, porque escuchándote a vos describir un personaje con tal nombre y la misión de este personaje en la novela, hay tal armonía entre lo que hace el personaje y entre el nombre que lleva, que yo digo, ¿cómo hace para elegirlo al nombre? Se lo roban los amigos, ya dijo. Pero esos son solo los terciarios, digamos. Con esta armonía tan grande, yo digo, ¿en qué te inspiras, María? ¿En personas que has conocido, en amigos, en parientes? Pues, ¿cómo para que haya tanta armonía? Pues muchísimas gracias por su puntualización. Verdaderamente me gusta mucho. Para mí ponerle nombre a los personajes es como un reto que me satisface mucho cuando lo consigo. Trabajo con distintos elementos y pienso distintas cosas. Me gusta mucho la sonoridad que coincida con el carácter del personaje. Entonces, por ejemplo, Mauro Larrea tenía que ser un tipo con un nombre consistente, ¿no? Y consciente. No le podía poner Antonio Luis o algo así que fuera muy largo y más suave, ¿no? Tenía que tener un nombre contundente y un apellido con una doble R, con algo que le diera ese nombre. Otros personajes, por ejemplo, es por la necesidad, por ejemplo, Soledad, Sol. Yo juego con su doble nombre, en España es Soledad Montalvo y se casa con un inglés y entonces asume el nombre del marido cuando está en Inglaterra y acorta el suyo y se queda en Sol Claydon, que por cierto le robé el apellido Claydon a mi querido amigo Ian Claydon, el marido de una íntima amiga mía. Como siempre voy quitando. Y entonces a veces los nombres me salen rápido, los pienso rápido y los voy viniendo y otras veces se me atascan muchísimo. No doy, y entonces lo que hago es que voy escribiendo y pongo XXXX, ¿no? Dejo ahí unos huecos. Y porque sé que en un momento me va a venir el chispazo, y después ese chispazo viene de la manera... Yo ya como que tengo el imán metido en la cabeza y cuando salta la piececita me viene. A veces es simplemente leyendo una noticia, leyendo el periódico, me puede aparecer. A veces es de una manera un poco más... Por ejemplo, Tadeo Carrús, el prestamista, que es un ser despreciable dentro de la novela, no sabía cómo ponerlo y un día iba en un avión aterrizando en Madrid y había una pareja detrás y como ya despidiéndose, que se conocían de algo, pero bueno, ¿y tú qué vas a hacer ahora cuando llegues? Estar en un vuelo muy temprano de gente que iba de trabajo. Dice, yo tengo que ir ahora a ver a Carrús. Dije, ya está. Ya tengo nombre, porque suena áspero, ¿verdad, Carrús? Suena así. Yo ya estoy asumiendo y yo necesitaba un nombre así un poco brusco, un poco desagradable, un poco de Carrús. Dije, me dieron ganas de volverme y decirle, gracias. No lo tengo, ya puedo quitar las X y poner un nombre para este ser. Y a veces vienen eso, de manera insospechada, y a veces fluyen con naturalidad, y a veces no, pero sí, verdaderamente no me sirve cualquier cosa. Lo sopeso,
lo considero, le doy unas cuantas vueltas, me hago mis listitas de vez en cuando y luego ya tomo una decisión. Yo ya estoy Muchísimas asumiendo, gracias por sus amables que palabras. nunca voy a tener un lugar en un Que libro sí, de Nino, ella, que te porque voy a poner un emigrante español que se llame Nino, no, imposible. Bueno, vamos a ir por la segunda, las dos últimas preguntas, pero no sé dónde está el micrófono. Acá, hola, buenas noches. Mi nombre es Luciana, soy de Luciana. Buenos Aires, Encantada. recientemente estoy viviendo en Mar del Plata. Un gusto. Encantada. Te quería preguntar, sabiendo el éxito que han tenido tus novelas, sobre todo El tiempo entre costuras, y con el éxito televisivo que ha tenido, ¿nunca se te ocurrió hacer una segunda parte en alguna de tus novelas? ¿O nunca te quedaron pendientes ideas como para hacer una segunda parte? Pues muchas gracias por la pregunta. No, y la respuesta es, por mi parte, es un radical no, no se me quedaron ganas. Es verdad que me lo pidieron los lectores, me lo pidió mi editorial, me lo pidió Antena 3 para la serie, y le dije que no. Me sentí un poco mal al principio de decir un no y decía, bueno, ya veremos más adelante. Pero no, porque yo quería que ese ciclo terminara ya. Ahí está El tiempo entre costuras, libro, y El tiempo entre costuras serie, con todo su éxito y con toda su magnífica aceptación. Pero digamos que yo ya lo tengo encapsulado, ya está ahí, es algo maravilloso que pasó en mi vida, pero yo no tenía necesidad de salir un poco de ese bucle, porque habría sido muy cómodo, muy fácil seguir inventando historias, y ahora me la llevo así a Alemania con los nazis y luego la pongo a espiar para los soviéticos, no sé, haber inventado, qué sé yo, de barbaridades. Directas al fracaso, me imagino, además todas, ¿no? Porque es arriesgadísimo una segunda, una tercera parte, pero sobre todo es que yo tenía necesidad mental de salir, de meterme en otro mundo ficticio, de despegarme, porque había sido tanto tiempo tan intenso entre la escritura, la promoción, luego después con la serie, que ya corría el riesgo de quedarme ahí atrapada como ¿recuerdan los hámsters? Aquí sí, tienen los niños claro. hámsters que se meten en esa rueda y se vuelven tarumbas y no pueden salir nunca, porque yo recuerdo mis hijos de pequeño tenían hámster y los pobres enloquecían ahí metidos y no sabían salir y se volvían medio bobos los pobrecitos, y a mí me daba un poco de miedo, no, es una broma, pero no quería quedarme ahí dentro para después no ser capaz de reenfocar mi vida hacia otro destino. Así que le puse un lazo precioso, cerré el paquete y pasé a otra cosa. Sí, Vamos gracias. a la última pregunta. ¿Dónde estamos? Aquí. No, pero no tiene micrófono, espere. Un poquito, no, aguarde un poquito porque así... están por allá. Ahora Vamos a hacer una excepción y le vamos a dar a usted la última porque así es justo. ¿A dónde estamos ahora? Ahí. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No, es muy simple igual la pregunta. Primero contarte que la casualidad llevó a que mi señora, que está acá sentada al lado mío, empezó a leer hoy tu libro, y hoy o ayer. La templanza. La templanza. Sí. Y bueno, y venía en el auto camino acá leyéndome partes del primer capítulo. ¿Quién manejaba? No, manejaba yo. Manejaba yo. Pero la pregunta en sí es, cuando pensás en la historia, cuando pensás en la novela, uno piensa, ¿no?, en una estructura y por ahí lo va escribiendo. Y hay otros escritores que en cambio directamente escriben y todos los días ellos mismos se van asombrando. ¿De qué lado más te sentís vos? Del lado ¿entendés la pregunta que te hago? Sí, perfectamente. Yo soy más del lado primero que ha dicho, de los planificadores. Es verdad que no voy con un GPS de estos pesados que no te deja salirte y te regaña si te vas de la ruta marcada. Yo digamos que diseño un camino que voy a recorrer, un esqueleto, una espina dorsal, pero después me concedo un amplio margen de flexibilidad, de manera que si
algo no funciona. Sobre todo es más inclusivo que exclusivo. Yo lo que tengo decidido, casi todo acaba entrando, pero hay veces que sobre la marcha me vienen ideas para una subtrama, para unos personajes secundarios con lo que no contaba, y todo eso lo voy incorporando y me permito esa flexibilidad grande. Pero es verdad lo que dice, que hay muchos escritores que a mí me admiran y me maravillan, que van decidiendo sobre la marcha, que no saben sobre qué van a trabajar, en qué momento. Yo recuerdo haberle leído, y después la he conocido personalmente, pero nunca lo hemos hablado, pero haberle leído una entrevista a Isabel Allende antes de empezar yo a escribir, que me sorprendió muchísimo. Yo que vengo de mi mente académica, que además he trabajado en diseño curricular y en diseño de programaciones mucho tiempo, y todo cuadrado y milimetrado y parcelado y estructurado, y recuerdo haberle leído a Isabel Allende que ella tiene un día fetiche para empezar a escribir en un momento de enero, después de Navidad, no sé, 8 de enero, ¿verdad? Algún día de enero, y entonces ese día se mete en su estudio, su refugio, delante de su, no sé si es máquina de escribir, ordenador, y sobre la marcha decide sobre qué va a escribir. No sabe si va a ser una novela contemporánea, si va a ser una novela futurista, si va a ser una novela que se remonta 3 siglos atrás, no sabe si el protagonista va a ser hombre, va a ser mujer, no sabe nada, se sienta y en ese momento empieza a tomar decisiones sobre la marcha. A mí eso me parece fascinante, yo, sobre todo porque no sería capaz nunca de hacerlo si yo no tengo ya aquí en el coquito metido. ¿Será cierto? Sí, por lo visto es verdad. Sí, ¿no? ¿Ustedes lo han leído? ¿Lo han oído? Sí, ¿verdad? No, que lo has leído, sí, será cierto lo que dijo. Y consigue unos libros maravillosos. Que será cierto por parte de Isabel. Claro, a lo mejor es una... ¿Mentirijilla? Sí, ¿no te parece? Obvio. No, obvio. Te salió bien, ¿eh? Te salió bien. Tengo que ensayar. Señora, tiene la responsabilidad de poner el broche de oro a la noche tan particular que tuvimos. Yo, María, primero que nada, gracias por gracias todo a ti. lo que nos has brindado. Segundo, quería preguntarte, ¿es la primera vez que pisas la Argentina y si estás sola o con alguien de tu familia? Bueno, por orden. No es la primera vez que piso la Argentina, yo creo que es la 4ª, 5ª, 6ª vez quizás, pero sí es la primera vez que salgo de Buenos Aires. Así que y estoy encantada. O sea que hasta esta hora, hasta este momento no estuviste en la Argentina. Sí. Estás solo en Buenos Aires. Bueno, claro. Bueno, así un poco. Y estoy sola. La última vez que vine estuvo mi marido también. Quedó tan fascinado que quería venir conmigo esta vez, pero no le dejé. Tenía que trabajar y dije, no, ya me voy yo sola. Y estoy aquí rodeada de hombres, además. Me llevan en palmitas. Y la que se muere de ganas de venir, y hago una confesión personal, y ya sé que cerramos, es mi hija. Mi hija Bárbara tiene 22 años, va a cumplir 23, y creció con una serie de televisión que se llamaba Floricienta. Entonces quedó enamorada de esa gente, de esa familia, de un chico, que no sé quién era, y se pasó desde los 10 hasta, no sé, 5 o 6 años de su vida diciendo. ¿Quién era el chico? ¿Alguien sabe? Gil Navarro. Bueno, lo vamos a contactar y... Yo creo que ya se le ha pasado un poquito ya el amor, pero lo peor, ¿sabes lo que me decía? Primero, que se iba a casar con un argentino. Mujer al fin, qué poco constante en el amor. Que iba a tener 10 hijos con el argentino. ¿Cuántos? 10. Porque en Floricienta eran muchos hermanos o algo así, ¿no? O 10, 9. Bueno, pues ella quería un novio argentino y muchos hijos argentinitos. Tienes que ser millonario para tener 10 hijos. Es mucho. Bueno, se puede casar con un millonario argentino. ¿Tienen ustedes algún candidato, señoras? Quedan, seguro. Me lo llevo. Les pido que me den un minuto para algunos avisitos parroquiales. Ustedes saben que... ¿Qué pasó? Marcelo Franganillo, que es quien junta todos los hilos de esto y que gracias a él estamos y nos juntamos cada verano, se merece un reconocimiento. Me pasa el dato porque Verano Planeta de este año, por sus 20 años, tiene algunos... actos paralelos. Esto es en el Museo Mar, ubican el Museo Mar en la costa, muy bonito, Museo de Arte Contemporáneo. Está el 9 Martín Tetaz,
el 16 Pedro Mairal, el 23 Florencia Canale, marplatense, es un valor agregado, a las 20. Así que esta es otra de las actividades que tenemos. Y el día lunes que viene lo tenemos a Daniel López Rossetti, así que los esperamos a los que estén aquí. Y ahora sí les pido que me ayuden con una gran ovación a decirle gracias a María Dueñas. Gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Y María va a firmar ahora ejemplares a quienes quieran. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. A todos. A todos. A todos. A todos.